Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. En este comienzo del Adviento, bienvenidos al programa Para que tengan vida, uno de los programas de la Radio de la Virgen dedicado a la medicina, a los cuidados. Les habla Alicia Lois, médico de familia, y hoy me acompaña en el estudio el doctor Eulogio Benito Martín, que ya me ha acompañado más veces en el programa, especialista en traumatología, para que hablemos de la fibromialgia. Y hoy están junto a mí también Teresa y María José, pacientes de fibromialgia, que son la presidenta y la tesorera de la asociación Fibroalcalá, para poder hablar de esta enfermedad desde diferentes puntos de vista. Muy buenas a las dos. Buenos días. Buenos días. En el control, como siempre, me acompaña José Luis Lois. Buenos días. Y aprovechamos para agradecer, pues como siempre, la colaboración de los especialistas y en este caso también enfermos, pues que nos ayudan en esta Radio de la Virgen. Vamos con el sumario del programa de hoy. En la sección del problema médico de hoy hablaremos de la fibromialgia, esta enfermedad que, como dice su nombre, es el dolor de la fibra muscular. ¿Qué signos y síntomas puede presentar? ¿Cómo se diagnostica? Y de esto todo desde la experiencia de un traumatólogo, don Eulogio Benito Martín, y de dos enfermas y además pues presidentas y tesorera de la asociación Fibroalcalá. En la sección de Medicina y Cultura nos ilustrará María Alonso, profesora de Historia y Arte, sobre el síndrome de Bruegel y el cuadro que le dio su nombre. Y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños que hoy nos manda Luis. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribirnos sus preguntas y sus sugerencias al correo del programa para que tengan vida @radiomaria.es. Y también pueden escuchar nuestros programas este y los anteriores en la sección de podcast de la página web de Radio María. También en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Como decíamos en el sumario, hoy vamos a hablar de la fibromialgia, que ya además algún oyente nos ha escrito y le damos las gracias por la sugerencia para pedirnos que habláramos de este problema. Y qué mejor que hablar con dos enfermas que pues padecen como pues con este monstruo que dicen ellas, ¿no? Cada día en sus carnes. Y bueno, pues de un traumatólogo que también desde la experiencia de traumatología y de la medicina de familia conmigo, pues podemos experimentar en la consulta esta enfermedad, que es una enfermedad crónica dentro de las llamadas enfermedades silenciosas, ¿verdad? Que cursa con un dolor musculoesquelético generalizado. También no todos los síntomas aparecen en todos los enfermos, pero muy frecuentemente fatiga crónica, alteraciones del sueño, también cognitivas y, por supuesto, del estado de ánimo. Como no, una enfermedad que produce dolor crónico, pues si todos los dolores afectan el ánimo, como no una cosa que además no tiene por ahora cura, salvo paliativa, o sea, sintomática, y bueno, pues afecta la vida diaria y es una enfermedad incapacitante, ¿no? Esta enfermedad afecta entre el 2 y el 3% de la población mundial, lo cual es una barbaridad. O sea, 2 de cada 100 de nuestros pacientes, yo tengo un cupo de unos 2.000 pacientes, 1.900 pacientes, pues muchos de ellos les corresponde tener fibromialgia. En España en concreto es un 2,37%. Suele ser más frecuente en mujeres, parece que decimos las fibromiálgicas, ¿no? Es verdad que yo he tenido algún varón que lo tenía, pero es muy frecuente y tú lo verás también, Eulogio, ¿verdad? Sí, así es. Que es en las mujeres. No se sabe muy bien el motivo, pero bueno, pues tiene que ver muchas enfermedades de origen desconocido, también otras enfermedades autoinmunes, también como hemos hablado, aunque esta no se conoce que sea exactamente autoinmune, pero puede aparecer más en mujeres, en el 4% frente al 0,2% de los hombres. Suele aparecer en la edad media de la vida, entre los 40 y los 50 años, aunque desde los 20 años ya puede aparecer en casos más graves. A veces, bueno, ya luego veremos también causas, ¿no? Porque en esta edad también más frecuente.
Como digo, no se conoce la causa, aunque los investigadores creen que existe una hipersensibilización cerebral, una hipersensibilización central y en la médula espinal a la hora de procesar el dolor, que se percibe con más intensidad ante pequeños estímulos, pues como por ejemplo un roce o nada, o la propia contracción muscular, pues hay el dolor que llega desde la fibra nerviosa periférica por la médula espinal hacia el cerebro, pues en el cerebro, pasando por el tálamo, que es donde se procesa el dolor, pues hay algo que ocurre que se produce pues incluso como si fuera una crisis epiléptica de dolor, o sea, un bucle de dolor sin sentido, ¿no? De ahí también por eso, porque algunos antiepilépticos pueden ayudar en esta enfermedad. Bueno, pues factores de riesgo más probables, y ahora ya os dejo hablar a vosotros tres, pues están el estrés físico o emocional, miles de estreses hay en la vida, desde pues el propio estrés psicológico, pero también agotamiento, un accidente, una colisión posterior con un coche, cualquier enfermedad física, infecciosa incluso, la enfermedad de Lyme, la predisposición genética, que junto con estos estresantes pues pueden aumentar. Parece esto así porque hay veces que en la misma familia se asocian varios casos. No sé si es el vuestro, pero ahora nos contáis. Infecciones, como digo, y por supuesto el tabaco, el sedentarismo o el propio insomnio, que hace que los músculos no descansen igual. Si te parece, Eulogio, nos cuentas un poquito tú los síntomas, que además pues muchos te llegan a la consulta como dolores y demás, y cuáles son los más característicos de la fibromialgia. Sí, algunos ya les has comentado, pero principalmente al final son pacientes que tienen un dolor musculoesquelético generalizado. A veces dicen, me duele todo el cuerpo, es como muy típico esa expresión. Se asocian también a fatiga y cansancio crónico y rigidez matutina. Esto hace que ocasione dificultades cuando uno se levanta, que tiene que ir poco a poco, a veces no puede ir al ritmo que le gustaría. Y se conjuga con problemas en el sueño, dificultades cognitivas. A veces hablan de, es que parece que tengo niebla mental, no me entero muy bien, y con dificultades para memorizar o concentrarse. Son síntomas que a veces se van un poco difuminando, quiere decir, no ocurren siempre ni en la misma intensidad, y tampoco en los diferentes pacientes. Y en muchas ocasiones también se asocian pues, problemas digestivos de diferentes variables, de diarrea o estreñimiento, y como ha dicho antes Alicia, pues alteraciones lógicamente del estado de ánimo, que pueden ser de depresión, ansiedad en diferentes grados. Incluso la ansiedad se evalúa hasta que está presente hasta en el 70% de los casos. Es curioso porque cuando yo era residente hace ya muchos años, pues empezaba a surgir más este problema como un diagnóstico, ¿no? Y yo recuerdo... De hecho, la fibromialgia está reconocida como enfermedad en el año 1992. Claro, y es verdad que había muchos médicos con los que yo rotaba que les caían mal estas pacientes. O sea, así de crudo te lo digo, ¿no? Era como, ya está aquí la pesada de la fibromialgia, que querrá... Claro, tú veías que había gente que, bueno, pues algunos sí era por la baja, o sea, venían a pedir la baja, efectivamente, no podían trabajar, es que no podían levantarse de la cama. Pero cuando ya empiezas a ver casos de gente que es que no es un problema de baja, porque incluso a lo mejor ni trabajaban, sino que era realmente una incapacitación, pues era muy duro ver cómo había médicos que lo despreciaban, ¿no? Entonces aquí también, desde aquí una lanza para eso, porque claro, siempre hay gente que se aprovecha, pero como en todo. Yo estoy segura de que muchas de las supuestas diarreas que vienen a mi consulta a pedirme la baja por diarrea, pues yo no les compruebo cómo tienen eso en su casa, ¿no? Pero me lo tengo que creer, y muchas veces nos movemos por la fe en la consulta para dar bajas. Pero cuando tú ves a alguien que efectivamente está incapacitado, no sale de casa, le cuesta vivir, pues hombre, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que desde aquí tenemos que insistir mucho en eso, que todavía como médicos a veces no podemos darles un tratamiento, por así decirlo, pero tenemos mucho que hacer en el trato que les dispensamos, porque no les tenemos que ya poner una etiqueta, porque no todas son iguales, como no todos somos iguales, ni todos llevan igual la enfermedad, y muchas veces simplemente con el antecedente ya es como que, y entonces eso es algo que hay que intentar. Yo lo hablo con mis compañeros, yo soy traumatólogo y indudablemente veo pacientes de otro tipo, pero también veo pacientes que tienen sus dolores, sus problemas degenerativos y su patología de fibromialgia. Y es verdad que lo condiciona en alguna manera, pero cuando los pacientes son capaces de ir conociendo su enfermedad, pues aquellas cosas que les van a surgir las llevan mucho mejor. Y ahí los médicos también tenemos una gran labor que hacer, y en este sentido de divulgación de esta enfermedad
también los médicos somos parte importante en que debemos actuar de manera más yo diría, con más equidad, más empatía, sí. empáticos. O sea, es verdad que esto también te hace ver que vivir sin dolor es otro milagro, porque aquí hablamos, pues el otro día hablamos de los vértigos, ¿no? Por ejemplo, de los mareos. Qué faena vivir con vértigos habituales, qué suerte no tenerlos, qué bien se está cuando uno no está mareado, ¿no? Pues también aquí, yo preparando el programa y viéndoos a vosotras, ¿no? Digo, qué suerte levantarme sin sentirme agotada, sin sentir cansancio, sin que me duela todos los músculos. Qué mal lo paso. El otro día, hace unos días, tuve una migraña, estuve en la cama hasta las 3 de la tarde, que a mí eso me pone muy mala de no poder hacer cosas, porque yo soy muy activa, y pensaba hoy, imagínate esto cada día, que haya días que digas, a ver mañana cómo me levanto, ¿no? Y a ver si hay suerte y me puedo mover. Porque, bueno, pues a nosotros nos hace valorar mucho el estar bien. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de los que no lo estáis tanto. Y bueno, pues como decía, hoy tenemos la suerte de contar aquí en el estudio central de Radio María, que han venido hasta aquí, gracias por vuestro tiempo y por entregaros vuestra mañana, a Teresa y María José, que son pacientes de fibromialgia y además están muy comprometidas con su asociación, que es Fibroalcalá. Pues nada, encantados de que hayáis venido a compartir vuestras vivencias, vuestra experiencia de enfermedad y también lo que estáis aportando, ¿no? Porque las asociaciones, ya hemos hablado muchas veces de eso, también son un alivio y un consuelo grande a los pacientes para que puedan saber, oye, no estoy solo en el mundo, esto le pasa a más gente, a esto les ayuda a ellos y además, pues, bueno, pues que merece la pena, ¿no? Que es el esfuerzo que estáis haciendo. ¿Cómo recordáis vuestra vida hasta que os dijeron, o sea, cuando os dijeron que tenéis fibromialgia? Contanos un poquito lo que vosotras queráis. Si quieres empezar, María José. Sí. Pues eso, que para diagnosticarla se pasan muchos años con el dolor. Yo recuerdo que desde niña los he padecido. Me caía cuando iba corriendo y me decían que eran de las rodillas. Siempre estuve en rehabilitación, acudía a curanderos, a masajistas y no tenía muchos resultados. No me quejaba a la familia. Yo quería ser fuerte, yo quería ser luchadora y no quería ver que me viesen mal, ¿no? Entonces, para no hacer sufrir a la familia. Luego me casé muy jovencita, a los 20 años. A los 22 tuve a mi primer hijo, que me quedé con una ciática. Y a los 3 meses y medio, pues me volví a quedar embarazada. Entonces todo se me agravó mucho más. El embarazo tampoco era deseado y bueno, pues me costó aceptarlo. Cuando di a luz a mi segundo hijo, a los 12 meses de haber dado al anterior, pues los dolores ya se me agravaron mucho más y se me hicieron insoportables. La falta de tiempo para descansar y al encontrarme sola, ya que la lejanía de la familia y el trabajo de mi marido, que solo se encontraba unos 15 días al mes en casa, pues también me producía más dolor crónico, esa ansiedad. A los 26 fui diagnosticada de artrosis degenerativa juvenil. Casi toda mi familia, mi padre son 11 hermanos y él es el mayor, y todos padecemos de ella. Entonces los calmantes no hacían su efecto, no notabas gran mejoría. A los 35 sí que me diagnosticaron una discapacidad por la artrosis, pero bueno, yo seguía viviendo con los dolores todos los días y siempre era achacado a ello, claro. Eso no ha dejado de que yo he sido siempre voluntaria, siempre me he esforzado mucho por ayudar a los demás. Desde los 15 años fui catequista en Valladolid y siempre me ha gustado cuidar a los demás y ser cuidadora. Y eso pues también me ha ayudado a aliviar mi propio dolor. Entonces tú partías de una artrosis degenerativa. ¿Lo tuyo no era como tal fibromialgia o la fibromialgia vino después? Pues yo, como recuerdo tener dolor siempre lo hemos achacado a la artrosis. Como lo tenían también mis tíos y mi padre y todos, pues bueno, pues era eso. Pero más tarde te dijeron que claro, era fibromialgia también, porque además de las articulaciones te dolían más sitios. Claro, a mí me dolía todo, hasta el pelo. Entonces ya me mandaron a reumatología y allí ya me hicieron pruebas y demás, y ya por descarte, porque por desgracia esta enfermedad se hace por descarte, se mete antes, hace muchos años se decía en el cajón desastre,
y ya por descarte pues me diagnosticaron la fibromialgia. Vale, que se asociaba en tu caso encima a la artrosis. Claro. Vale, y tú, Teresa de Jesús, que tienes un nombre muy bonito además. Muchas gracias. Pues cuéntanos tú tu experiencia. Bueno, pues yo en principio tenía muchísimos dolores. Pensaba que podía ser como mi madre. Mi madre tenía reuma. ¿A qué edad te fuiste tú al médico por los dolores? ¿A cuándo empezaste? Yo empecé desde muy pequeña. Lo que pasa que, bueno, pues pensaba que era pues cuando empezabas con la regla y estas cosas, y pensaba que era todo producto de otro tipo de dolencias hormonales y tal. Ya sí que siendo adulta dije, esto no puede ser, esto hay algo. Fui al reumatólogo y después de hacerme un estudio y varias pruebas que dieron negativa, se me diagnostica la fibromialgia. Fue difícil, la verdad que fue bastante difícil encajarlo, porque en principio, como nunca había oído de ella, de este tipo de enfermedad, y que además no había una prueba diagnóstica, yo pensaba que bueno, pues que me lo estaba inventando. Realmente para mí era como que me lo había inventado. Y bueno, me costó bastante aceptar la enfermedad. Luego, además, yo tenía un trabajo en el cual me sentía bastante realizada y disfrutaba de él, y estuve durante 23 años en ese puesto de trabajo. Las bajas eran constantes y además era en Madrid, con lo cual transporte público, ese estrés de que no llego a la oficina y tal, me producían muchísimos dolores y las bajas se fueron sucediendo. Fui bastante criticada por todo ello, con lo cual se agravaba más la situación, porque ya no era solamente el dolor, sino el tema emocional de mis compañeras, que yo sentía un rechazo en ese sentido. Y bueno, pues de esa frustración encontré lo que quería, que era el voluntariado, donde me refugié y donde me sentí realizada al haber perdido el trabajo, porque lo tuve que dejar después de 23 años. ¿Lo dejaste voluntariamente tú o te dieron una incapacidad permanente para el trabajo? No, tuve que dejarlo porque no podía. O sea, me incapacitaba totalmente el caminar y es que no podía. Tuve que dejarlo voluntariamente. ¿Y buscáis la asociación o estaba ya creada cuando vosotros empezasteis en Fibra Alcalá? No, fue todo un impulso. No existía una asociación en Alcalá como tal, y poder ayudar a tantas enfermas que teníamos, pues fue una decisión importante. ¿Cómo os pusisteis de acuerdo? ¿Cómo os encontrasteis para asociaros? Bueno, pues fue curioso, porque veníamos de otra asociación y bueno, pero que en esa asociación había que trasladarse a la capital, con lo cual era difícil. Yo había dejado mi trabajo en Madrid por el transporte y demás, y volver otra vez a la capital, pues claro, suponía un problema. Y yo lo pensaba por el resto de enfermas que había en Alcalá, que erais bastantes como para asociaros. Exacto. Efectivamente, no hacía falta irse más lejos, ¿no? Y conocí a Mari José y a Mercedes, una compañera, a Ino y Monse, que además ya no está con nosotras, que aunque no tenía la enfermedad, fue un apoyo muy importante en la asociación, en esa lucha de conseguir un local donde poder reunirnos. Pero sí que es verdad que eso nos unió y estuvimos superando muchos momentos duros de trabajo y esfuerzo. Y al final, bueno, pues dieron sus frutos y ahí estamos. Tomasteis un poquito modelo de la Asociación de Madrid y os llevasteis allí pues lo que os parecía más útil, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacíais? ¿Os reuníais semanalmente o...? Bueno, pues en principio fue irnos al ayuntamiento, a espacios compartidos, y ahí era donde nos reuníamos pues una vez a la semana, cada X tiempo. Atendíamos a nuestros compañeros pues eso, un día a la semana, y así, bueno, pues empezamos a decir, no, esto tiene que crecer más.
¿Y conseguisteis ya vuestro propio espacio al final, María José? Sí, el ayuntamiento nos concedió un local compartido con otras asociaciones y gracias a Dios tenemos 2 despachos y 2 salas donde podemos realizar todas las actividades que tenemos. Y esto a vosotras, bueno, pues a vosotras y a los pacientes, ¿qué os aporta? Hombre, pues nos aporta un alivio, porque el estar con personas que también padecen tu enfermedad, que eres más entendida, que tu experiencia también vale para otros y lo de otros también valen para ti, pues te hace luchar día a día por sacar la asociación adelante con mucho esfuerzo, porque la verdad que seguimos siendo enfermas, por suerte, por desgracia, pero queremos seguir luchando por la asociación y por eso que nos aporta pues también el bienestar de que estás ayudando. Y a nivel civil, por ejemplo, el tema de investigación, o sea que hay tantas cosas, luego hablaremos un poquito del diagnóstico y tal, pero vosotros también promovéis temas de investigación en esta enfermedad para ver si se consigue alguna cosa pues a nivel de ensayos clínicos o algo así, o sea, ¿os tienen en cuenta? Pues yo trabajo en el Hospital Príncipe de Asturias y bueno, me he movido un poco dentro de lo que te dejan moverte por allí, pero bueno, siempre nos han atendido con las manos abiertas. Ya cuando conocimos al doctor Benito, pues ya se nos abrió las manos, no, se nos abrió un camino, porque ha sido un poco el guía nuestro, sobre todo para hacer las primeras jornadas de la Comunidad de Madrid, que los conseguimos nosotros hace 2 años. Y él pues fue el que nos puso los puntos claritos y ya luchamos por ellos. Lo puede. Cuéntanos si quieres elogio de eso. Sí. Bueno, yo por no sé por qué nos conocimos. Yo creo que porque yo que conocía a María José a la consulta y sí hablamos del tema y eso. Y es verdad que bueno, pues siempre lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que no es que a mí no me gusten las causas o que me gusten las causas perdidas, ni mucho menos, pero sí que veía que eran personas que buscaban ayuda y muchas veces no se les daba. Entonces, bueno, pues un día por otro decidimos ir a dar una charla, ¿no?, a vuestra asociación. Y en ese sentido que dice Teresa, porque estábamos antes hablando y la asociación pues surgió en el 2017, ¿no?, al principio. Sí. Ya en el 2020 están en la actual sede, o sea, fíjate, con la pandemia, que no pudiste abrir hasta después, ¿no? Entonces fue como hay un impulso y dijimos, bueno, pues qué mejor que intentar utilizar las herramientas de que disponimos para darle visibilidad. Primero, informar a los pacientes, a su vez sensibilizar a los propios profesionales, porque las 2 jornadas que dirigieron ellas, yo simplemente fue un poco como diciendo, pues bueno, esto me parece bien, esto me parece mal, pero ellas hicieron todo, buscar a los ponentes, tal y cual, y eso. Pues de alguna manera ahí estaban implicadas en las 2 jornadas. Este año en mayo se hizo la segunda, pues han estado desde pacientes, desde familiares de pacientes, desde rehabilitadores, desde anestesistas, desde neurólogos, de investigadores. O sea, de alguna manera es como crear un caldo necesario, porque es verdad que estas cosas, pues que a veces, aunque es verdad que hemos dicho que es bastante la población, ¿no?, pero como que todavía no se tiene esa concepción de que es un problema importante en cuanto a número. Y entonces, pues bueno, y las investigaciones, todos sabemos lo despacio que van, ¿no? Pero que demos esa sensibilidad y a su vez a los pacientes vayan viendo que realmente sí que se está preocupando la ciencia de su enfermedad, pues es muy importante. Y decías, perdona que te interrumpa, que llevasteis también familiares a las jornadas. Cuéntanos, Teresa, un poquito cómo afecta, claro, a la familia. María José hablaba, tienes hijos, a tu marido. Claro, un enfermo crónico en casa también, que no sabes muy bien cómo ayudar. ¿Cómo lo llevan las familias en general? ¿La vuestra en concreto? En general, bueno, en concreto la mía, bueno, pues la verdad que lo llevan bien. Pero sí que vemos pacientes con un problema familiar importante. El hecho de que la mujer, digamos, que se encarga sobre todo de los hijos, pues y al no poder incrementa el trabajo en su pareja. Y hay parejas y hombres que aceptan esta enfermedad y hay hombres que se les complica el tema de llevar, bueno, pues trabajo, casa, hijos. Con lo cual, bueno, pues hay veces que hay separaciones, que el hombre abandona el hogar, con lo cual también
surge el problema hablamos siempre de la emoción, ¿no? El daño no solamente es el daño físico, sino el daño mental también que produce el hecho de que la persona que te tiene que acompañar en momentos duros se va. Claro, o sea, los daños colaterales siempre son importantes, efectivamente. Y a nivel, bueno, pues es que nos habéis dicho un poquito, ¿no? Pero vamos, laboral, pues ya nos habéis contado, por supuesto. Y bueno, pues lógicamente, pues incluso llegando hasta necesitar la incapacidad, si es que se concede, porque también ha habido mucho tiempo pues que en estas enfermedades era como no hay ningún diagnóstico cierto, no hay ninguna prueba de laboratorio que a mí me confirme esto, ninguna prueba de imagen, porque bueno, pues sí, en esto te puedo hablar yo como perito. Realmente sí, también tiene que cambiar la justicia, porque indudablemente no todas las personas que tengan fibromialgia tienen que tener una incapacidad permanente, ni absoluta ni total. Pero sí que hay personas que es que por el hecho de que todavía se etiqueta como que el diagnóstico tiene que ser correspondido con una prueba objetiva, ¿vale? Una prueba objetiva es que la analítica pues te dé la glucosa a 150 y decimos que es diabético, ¿vale? Pero es que la prueba objetiva en una fibromialgia, en una enfermedad, es que tenga un diagnóstico y también hay que decir aquí que hay muchos médicos que se resisten un poco a etiquetar el grado de gravedad de esa fibromialgia, porque no es igual en unos que en otros. Hay gente que les condiciona totalmente su vida y sí que deberían de autorizárseles una incapacidad permanente absoluta, que decir, no pueden trabajar, bastante es que puedan vivir, hacer cosas en su casa y tal, para tener que enfrentarse a un trabajo, y otros que no lo van a necesitar. Pero muchas veces los médicos, sobre todo los reumatólogos en ocasiones, tienen dificultades para en ese diagnóstico, o sea, es como diagnóstico, fibromialgia, no, diagnóstico fibromialgia y cómo afecta a tu vida. Ese es el diagnóstico completo. Claro. Eso es el objetivo. Quiero decir, el objetivo es que tú ves una persona que antes trabajaba, que le engaste a trabajar y que ahora tiene que dejar de trabajar. Eso no es objetivo. No es, cuando decimos el objetivo, a nivel de la justicia es como es que ella dice que le duele y como yo no puedo saber si le duele, vale, pero el diagnóstico de fibromialgia dice que hay determinados puntos dolorosos y tú le tocas y tal. Pues también, si una persona en su trayectoria laboral o en su trayectoria personal ve que tiene una serie de dificultades que antes no tenía y que a ella o a él le gustaría no tener, pues de alguna manera, al final las incapacidades es porque lo que tengas, en este caso una enfermedad de ese tipo, no te permite realizar aquel trabajo o trabajo cualquiera o tu trabajo habitual. Eso es lo que tiene que valorar. Y no hay que valorarlo en si la resonancia te dice que tienes un menisco roto o si la resonancia te dice que tienes una hernia de disco, ¿vale? O sea, en eso también hay que cambiar mucho. Claro, es verdad que es difícil y claro, al final los científicos nos movemos a veces, es verdad que la medicina está entre la ciencia y la humanidad, las humanidades, ¿no? Pero es verdad que a veces necesitamos una prueba objetiva para poder clasificar. Incluso tenemos escalas del dolor, pues del 0 a 10, la escala visual, cuánto te duele, ¿no? Las caritas sonrientes o más tristes. Hay una escala que diseñaron, tradujeron en la Asociación Española de Reumatología para valorar el grado de afectación de la fibromialgia. Pero yo creo que la mejor prueba es que decir, estos pacientes no vienen de hoy para mañana, que se han puesto malos y mañana ya no quieren trabajar. No, es que son pacientes que llevan muchos años sufriendo con muchas patologías que es como que van sumando al carrito, ¿no? Y ahora tengo el colon irritable, y ahora tengo... O sea, eso es la objetividad. La objetividad es trazar la línea del tiempo de cómo la enfermedad puede haber ido minando a alguien que antes no le minaba. Entonces, en un momento determinado, pues eso hay que reconocerlo. No le quiere inferir más daño, porque indudablemente, pues lo que hablamos, ¿no? A veces problemas. Ya solo tienes que dejar tu trabajo que te gustaba, o que por lo menos el que te sentías realizado. Tu familia en un momento determinado tiene problemas o no lo entiende y te quedas solo. O sea, y al final, pues como yo escuché el otro día a una paciente que me llamó para una cosa. Dice, yo porque tengo el psicólogo, si no ya no estaría aquí. O sea, es que pasa por su vida, quítase la vida. Porque dicen, ¿para qué? Yo voy a estar sufriendo, penando, que voy a un sitio y me dicen, es que usted finge. ¿Cómo que finge? Véngase conmigo 2 días a casa y a ver, ¿sabes? Claro. O sea, que hay mucho que educar en ese sentido. Claro, bueno, no hemos hablado de la asociación con los suicidios porque efectivamente, claro, vivir con un dolor crónico, cuánta tentación, ¿no?, de quitarse uno la vida. Es verdad que aquí en la Radio de la Virgen, bueno, pues ojalá que los que nos escuchen nunca se planteen esa posibilidad y que acepten la cruz, ¿no?, como parte de la propia salvación, ¿no? Pero es verdad que cuando falla la fe,
se apodera de uno posiblemente lo que es objetivo, que es la vida, el dolor. Y claro, pues esto, si no se acompaña de que la ley pues económicamente una pueda sustentar, y que la ley no acompañe, ¿no?, que se sienta tanta injusticia, que a veces pagan justos por pecadores, como solemos decir, y es así, porque hay mucho, bueno, pues que abusa. Pero bueno, pues es verdad que esto todo hay que tenerlo en cuenta. Esto en medicina es como hablar de grises, ¿no? No es ni blanco ni negro, y estamos en un tema de tantos grises, tantas escalas, que a lo mejor el mismo gris, también afectado por el carácter, uno lo lleva muy bien y otro lo lleva muy mal, porque además no acompaña, pues eso, que te deje tu marido, o que tus hijos tengan algún problema, porque claro, que a lo mejor algún hijo tiene algún TDAH o alguna problema, pues yo autismo. Sé, o un autismo, que es tan frecuente, como ya hemos hablado aquí en el programa, ¿no? De aquí la importancia de asociaciones como Fibra Alcalá. Yo lo que las conozco a ellas, desde luego hacen una labor encomiable, y sobre todo en una cosa, porque que nadie piense que van a ir a Fibra Alcalá y le van a decir, ay, es que me duele muchísimo, te van a decir, ay, pobrecita, no. Te van a decir, vamos a ver lo que tienes, te van a explicar tal cual, lo que tienes que hacer y lo que no. Al final, la actitud es fundamental. Y en enfermedades ahí también. Pero a veces, cuando tú estás solo, es más difícil tener una actitud buena. Mientras que cuando algunas veces pues puedes tener un momento determinados ambientes, de gente que sabes que en un momento determinado te pueden echar una mano y nunca te van a juzgar o te van a criticar o te van a decir, pues por eso es la labor tan grande. De hecho, me comentáis que ahora sois, ¿cuántas asociadas? 150 en estos momentos. Solo en Alcalá. Y empezamos 5 o 6, ¿no? Como nada, me has dicho. Nosotras. Vosotras 5, sí. Es verdad que el refranero español es muy rico y hay cosas que, bueno, no, pero lo de mal de muchos, consuelo de tontos, no es por llamaros tontas, pero es verdad que claro, cuando tú sabes que no eres la única en el mundo, porque es que en esto uno se siente tan solo, que dices, no soy la única, se sale, se puede ser feliz, se puede llevar más o menos bien, sabemos, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Ahora vamos a hablar del tratamiento en la segunda parte del programa, pero bueno, pues juntas sabemos hasta dónde podemos o no llegar, hasta dónde debemos forzar, porque a lo mejor no hay que forzar en exceso. Oye, pues esta le va bien este tratamiento, a lo mejor puedo probar. Es que incluso vosotras nos lo sugerís a los médicos. Cuando es que una amiga mía que tiene esto mismo me ha dicho, oye, pues vamos a probar, ¿no? Porque yo, por supuesto, no lo sé todo, Eulogio tampoco. Yo tampoco. Y aprendemos de vosotros, de los pacientes, de los que más. Bueno, yo os traigo una canción que es que ha sido un regalo encontrarla, porque es que es para vosotras. Es de un cantante católico, se llama John Carlo. Se llama Tú eres más fuerte, y esta canción la cantó con el Papa Francisco en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en 2019. Ya veréis qué dice la letra. Esta enfermedad tiene mucha fuerza. Siento que estoy solo. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad. Y aunque no haya salidas y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Bueno, yo creo que no había una canción mejor para vosotras. John Carlo, Tú eres más fuerte. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres
tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos oyentes, están escuchando en Radio María el programa Para que tengan vida. Hoy estamos hablando, como siempre, de medicina. Les habla Alicia Lois, pero hoy estamos hablando de la fibromialgia, de esta enfermedad crónica, incapacitante, a veces, no siempre, que causa con dolor general, cansancio, fatiga. Y estamos acompañados de que el doctor Eulogio Benito Martín, especialista en traumatología, y Teresa y María José, pacientes de fibromialgia, y que a su vez son la presidenta y la tesorera de la Asociación Fibro Alcalá, que se han desplazado para hablar amablemente hasta aquí, hasta los estudios centrales, para hablar de su experiencia y de su cruz también. Y es momento, pues, también de hablar del tratamiento de esta enfermedad y su eficacia. Eulogio, cuéntanos, que tú como traumatólogo también, pues bueno, como hemos ya insinuado, la respuesta en cuanto a si hay un tratamiento actual, como podría ser un antibiótico para una infección, hoy en día es que no hay tratamiento definido, ¿vale? Entonces sí que hay una serie, la Asociación Española de Reumatología sí que ha establecido una serie de recomendaciones en las que sí que se tiene como una cierta evidencia con ensayos clínicos de que pueden ayudar a la enfermedad con un objetivo primordial, que es el intentar mejorar los síntomas y la calidad de vida de las personas, que como hemos comentado, pues en muchos momentos se ve bastante restringida. Es fundamental que los pacientes estén informados de la enfermedad que padecen y qué opciones de tratamiento hay y cómo pues van a ser necesarios utilizarlos de una manera y de otra según los síntomas vayan apareciendo o qué hay que hacer para evitar que aparezca. Entonces hay algunos tratamientos que en principio es verdad que en este tipo de patologías siempre ha de ser individualizado y multidisciplinar y que debemos de tener en cuenta que debemos de combinar terapias que son no farmacológicas y algunas veces asociar a medicamentos. Lo que sí que parece que hay una gran eficacia en cuanto a porque se han hecho ensayos clínicos y se han visto su beneficio y que no empeoran los síntomas de la enfermedad, es con terapias no farmacológicas como es el ejercicio físico aeróbico. ¿Y qué es el ejercicio físico aeróbico? Pues principalmente es algo como andar, bicicleta, ejercicios en gimnasio suave, también danza. Lo que sí que está claro también es que parece que no han demostrado una eficacia clara, aunque a veces se utilizan terapias como la electroterapia, la acupuntura, los ultrasonidos, el láser, la magnetoterapia. Bueno, todas estas técnicas que tal vez en algún caso concreto y en algún momento puntual y algún paciente concreto, pues pueden ayudarles, pero que no deberemos de preconizar como una medida que se utilice de manera continua, completa y por todos los pacientes para el alivio de los síntomas. Por eso, porque detrás de esto en ocasiones también hay un gasto económico importante y que muchos pacientes creen que van a hacerse una terapia y luego la terapia realmente no sirve. Pues hoy por hoy científicamente no podemos dar un voto a favor de este tipo de tratamientos para este tipo de patologías. O sea que de terapia no farmacológica nos queda claro que es sobre todo el ejercicio físico aeróbico, natación, danza, como decía, caminar. Ahora nos contéis un poquito vosotros vuestra experiencia, pero sin forzar demasiado, por lo que yo he oído, o sea, una cosa suave, porque claro, luego viene el agotamiento si no también, pero es verdad que tiene que ser una cosa continua, es el pilar. Claro, esto una persona que está agotada y que lo último que le apetece es levantarse de la cama,
pues hay que hacer como decía San Ignacio, una yere contra, ¿no? Ir a la contra de lo que te pide el cuerpo, ¿no? De que te pide lo que te pide la gana, ¿no? No me apetece, no me da la gana, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso es muy importante y a veces es verdad que con algunos pacientes nos tenemos que pelear, convencerles, te tienes que mover, hay que moverse, tampoco hace falta que hagas pesas ni que hagas cosas muy difíciles, ¿no? Pero en este caso es como un ejemplo muy claro. Tú tienes una lumbalgia y te duele y no le dices que se poste en la cama, le dices tiene que moverse. Pues aquí es igual, al final el ejercicio físico produce en el cerebro, y en este caso la enfermedad, pues parece que hay una hiperirritabilidad o hipersensibilidad al dolor, pues también produce una serie de desintoxicación del cerebro. Entonces el ejercicio, como bien dices, pues moderado y en la medida de cada uno pueda, y en cada uno de las posibilidades y también de los gustos, lógicamente. Y luego estaría la psicología que llamamos la terapia cognitivo-conductual, que en el caso de la Seguridad Española, la Seguridad Social Española, pues es la que se hace, ¿no? Porque las terapias ya más de tipo psicoanálisis y todo eso no se hacen en la pública, y es verdad que esta es la que funciona. En la pública mejor. Se hacen lo que se llaman los grupos de terapia participativa. Sí, que son cognitivo-conductuales. Sí, es un poco así. Terapia de grupo cognitivo-conductual, y luego los psicólogos ya de salud mental, que son para enfermos mentales, en principio no sería vuestro caso, vamos, salvo que se asociara, claro, una depresión o algo así, que también puede ser el caso. Pero bueno, eso también. Y luego, hablando de los fármacos, porque también utilizamos algunos fármacos que, aunque no curan, palian los dolores, ¿no? Los síntomas. Claro, que no solamente es el como dolor. recomendación hay que decir que debemos de evitar el exceso de medicamentos, porque muchos producen efectos secundarios muy elevados. ¿Por qué? Porque a veces el control del dolor no es como decir, yo me tomo algo y me tiene que quitar el dolor completamente. En este caso, tienen que aliviarte un poco el dolor para que puedas seguir haciendo tu vida. Porque a lo mejor el dolor completamente no te lo quita. Pero si te quieres tomar un medicamento que te quite todos los dolores, probablemente te va a generar otros problemas. Que eso pasaría con algunos tratamientos, a veces con opiáceos mayores, estilo fentanilo, morfina y esas cosas, que muchas veces lo que al final produce son efectos perjudiciales. Entonces, en resumen, se recomienda, y según evidencia clínica, el uso de analgésicos menores como el paracetamol si no eres alérgico, y como mucho a dosis baja el tramadol. Sí, no tanto los antiinflamatorios, que empeorarían la función renal y otro tipo, y a largo plazo no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, puntualmente, claro, si tienes un flemón en la boca, sí. Claro, Tenéis derecho a tener otras muchas cosas, ¿verdad? Sí, y ahí sí os tomáis un ibuprofeno, pero de normal para vuestra enfermedad no sería adecuado. Y los que también hay una recomendación clara es del uso de antidepresivos usados en la fibromialgia, pero en principio porque han demostrado una capacidad de disminuir la analgesia independientemente de su efecto antidepresivo y mejorar las manifestaciones clínicas. Pero hay que decir una cosa clara, quiere decir, aquí lo que no todos los antidepresivos sirven para los mismos pacientes, con lo cual puede ocurrir que en un momento determinado a ti te recomienden uno y no te vaya bien. Eso no quiere decir que ya no tengas que utilizar ese tipo de medicamentos. A lo mejor tienes que probar otro. Entonces, en eso, hasta que encuentres aquel que más o menos podría ser beneficioso. Tú a lo mejor tienes más experiencia en atención primaria con estas cosas. Bueno, se van probando. A veces claro, también son los antidepresivos tricíclicos de toda la vida por este efecto de hipersensibilización central que decíamos que ocurre en el cerebro, como si fuera un epiléptico, pues una crisis epiléptica de bucle de reacción neuronal. Parece que puede tener también beneficio a algunos antiepilépticos, tipo pregabalina, que se usan mucho en dolores neuropáticos, una ciática, una neuralgia por el herpes zóster, etcétera. Pues parece que en algunos pacientes, pero también muchas veces ir probando dosis. Supongo que os ha pasado. ¿Vosotros habéis tenido esta experiencia en vuestras carnes con fármacos, de ir rotando a lo mejor medicamentos? Sí, yo he llegado a usar los parches de fentanilo con el tramadol, con la Alexia, y al final hoy día estoy con un simple paracetamol. O sea que... ¿Y para dormir, por ejemplo, usáis algún medicamento? Porque también se utiliza mucho para que el descanso sea más eficaz. Sí, para dormir es lo peor, sí. Porque también eso es un problema, el sueño. Sí. O sea, es verdad que ha habido, si alguien se pone a investigar en Internet, a lo mejor ha oído que se ha aprobado un nuevo medicamento, no sé si habéis oído vosotras, que la FDA en Estados Unidos, en agosto de 2025 de este año, ha aprobado el Tomnia, que es en realidad la molécula es ciclobenzaprina, que en este caso es sublingual, y lo ha aprobado como nuevo medicamento para fibromialgia en adultos. Bueno, decir que los resultados son bastante discretos, que hay muy poca diferencia frente a placebo, y que esto es un medicamento que en España se ha utilizado de otra manera en cápsulas, o no sé si en comprimidos, ahora no recuerdo, el Durelax, que es la marca,
que lo hemos utilizado como relajante muscular. Es verdad que aquí, al ser sublingual, parece que no tiene tanto paso hepático porque se absorbe a través de las venitas de la boca y no tiene tanto efecto secundario a nivel de somnolencia y demás. Pero bueno, esto está cogidito con pinzas, ¿eh? Entonces, es verdad que también la duloxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como muchas veces vosotras asociáis depresión, nos vale tanto para la depresión como para el dolor neuropático que tenéis. Entonces, como parece que la serotonina también tiene que ver, la bajada de serotonina, con el dolor, porque claro, hay tantos neurotransmisores que tienen que ver con el dolor, tantas cosas que no sabemos y que seguramente igual nosotros no lo vemos, pero se irán descubriendo más cosas, ¿no? A nivel de molecular, una cosa que se llama el mRNA mensajero, que parece que es un marcador que si en estos pacientes está más bajito, pues parece que tienen más dolor. No, pues pueden darnos, marcadores a la hora, como decíamos, esto de quizá que sea más fácil objetivar la enfermedad. Pero bueno, que es clave la investigación en esto para un diagnóstico más precoz, que en este caso pues todavía no tenemos, y para que pudiera ser más fácil a lo mejor un futuro tratamiento más concreto, ¿no? Porque en la investigación tú sabes más, Eulogio, pero vamos, que hay cositas, ¿no? Como la neuromodulación cerebral, en fin, la compresión de mecanismos neurobiológicos. Sí, al final nuevas terapias físicas. Es verdad que muchas líneas de investigación centradas, pues como decías, ¿no? No tenemos una prueba determinante que nos dé el diagnóstico. Pues ojalá tuviéramos una determinación de una molécula que nos diga si esta molécula está elevada a un nivel determinado, el diagnóstico es de fibromialgia. Si no está elevada, no lo tiene. Eso ya es un avance tremendo, porque haría que mucha gente pues se diagnosticaría antes e incluso se pondría un tratamiento. Y también probablemente se permitiría saber los fármacos donde tienen que incidir. Eso es una línea muy que está ahí en desarrollo y que lógicamente pues hay que seguir esperando que tenga alguna capacidad de llegar a ser efectiva. Me gustaría cerrar, perdóname, Eulogio, con vosotras, pues que nos contéis un poquito en Fibra Alcalá y en estas asociaciones en general, porque me imagino que estaréis en contacto con muchas otras a nivel de España, por ver qué funciona mejor. Claro, al final es, oye, a vosotros que os va bien, ¿no? Y vosotras qué hacéis y qué veis que en vuestros asociados, vuestros compañeros de pacientes les va mejor. Por ejemplo, entiendo que hacéis cosas de, a lo mejor, gimnasia juntas, o proponéis, pues a lo mejor vamos a salir a andar juntas, o no sé si el frío os afecta más ahora que estamos en época de invierno, ¿cómo lo lleváis? Porque en general estos dolores a veces empeoran. Claro, el frío al final es un estresante, igual que el calor extremo, ¿eh? Entiendo que para vosotras. Me sienten todo el rato con la cabeza que veo que sí. Sí, es verdad. Nosotros en la asociación, igual que de hecho estamos creando una federación a nivel de la Comunidad de Madrid, y últimamente estoy hablando con Cataluña, con Alicante y con varias asociaciones dentro del territorio nacional, y están interesadas en juntarse a nosotras. El problema que yo estoy viendo es que la asociación o la federación, en este caso a nivel de Comunidad de Madrid, poco podemos ayudar a nivel nacional. Tendríamos que hacer una federación a nivel nacional, y creo que por el momento va a ser un poco complicado. ¿Y en qué ayuda que os federéis? O sea, eso, ¿qué os aportáis unos a otros? ¿Cómo, algún ejemplo concreto de que...? Pues, por ejemplo, en trabajar, tenemos un compañero en Getafe que está además en una lucha con su propio hospital, donde se le complica mucho el poder ayudar a visibilizar esta enfermedad. Y él está trabajando a nivel Comunidad de Madrid con varios estamentos, donde quiere llegar a un acuerdo para que pueda trabajar conjuntamente, igual que nosotros hacemos en el Hospital Príncipe de Asturias, las jornadas, que ellos puedan realizar otro tipo de actividades para dar visibilidad a la enfermedad y de alguna manera poder ayudar a todos los pacientes, incluso a los médicos que puedan. Queremos ayudar también nosotros en ese sentido. Muy bien. ¿Algo más me quieres decir tú,
Sí, no, la asociación, que es lo que tú decías, cómo lo vivimos o cómo aportamos, pues es verdad que cuando vienen y les explicas un poco que tienen que vivir con esa enfermedad, porque yo dice, me han diagnosticado fibromialgia, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Bueno, pues le explicas un poco lo que es, cómo se lleva, que va a ser un compañero de viaje para siempre, pero que no le veamos como el monstruo, sino como el amigo, que las experiencias de otras también les ayudan. Y bueno, la asociación, al ofrecer sobre todo, es movimiento. La mayoría de las actividades que tenemos es eso, el baile terapéutico al ritmo que se puede. También teníamos el año pasado, este año no ha llegado a hacerse, lo de caminar por el campo, el verde, el aire y todo eso. Y el mindfulness, el estar, el entender, el comprender el momento y la situación, y todo eso, pues la actitud les cambia. Claro, porque muchas veces la propia ansiedad al futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a manejar? Y ahí también compartes, pues eso, de cuando tú has iniciado, cómo lo estás viviendo, las perspectivas de futuro, pues bueno, pues se van viviendo el momento, no esperar expectativas de futuro, sino tú tienes que vivir el día, el hoy, el mañana vendrá. Eso es, seguramente eso de muchísima esperanza, sí, que vosotros seguramente es lo que lleváis. Pues os agradecemos muchísimo haber venido, porque la verdad es que es un gusto, bueno, pues compartir con pacientes, que seguro que hay muchos que nos les gustaría estar aquí, pero vosotras representáis fenomenal a todos. Teresa de Jesús y María José, presidenta y tesorera de la Asociación Fibra Alcalá, y también pues Eulogio, que como traumatólogo pues me ha acompañado un día más. Os voy a traer en la sección siguiente un cuadro que os seguro que os interesa. Medicina y cultura. Y en esta sección de Medicina y Cultura nos vuelve a acompañar María Alonso Aguilera. Buenos días, María. Buenos días. Sabemos ya que es profesora de Historia y de Historia del Arte y apasionada de la medicina. Y vamos a hablar de un cuadro que, curiosamente, el autor dio nombre a un síndrome, precisamente por el aspecto de este cuadro, que es el hombre bostezando. Hombre bostezando, lo podéis buscar en internet si queréis, los oyentes. Dio lugar a que una patología llamada ahora síndrome de Bruegel, descrita por el neurólogo francés Henri Meitz en el año 1910, describió 10 casos con convulsiones faciales que producían pues espasmos a nivel de la cara, mandíbula, musculatura cervical, y en esta asociación de estos espasmos perioculares alrededor de los músculos de los ojos, pues ha dado precisamente lugar al síndrome de Bruegel, precisamente por este cuadro. Cuéntanos, María. Bien, pues es una cosa curiosa, ¿no?, que sea tan importante un pintor que denomine a una enfermedad. Es de Bruegel el Viejo, es un pintor importantísimo, tenemos muchas cosas de Bruegel, bastantes cosas de Bruegel en el Museo del Prado, es de mediados del siglo XVI y hoy en este caso lo tenemos en el Louvre, no está en el Prado. También aunque lo conocemos todos como el síndrome de Bruegel, pero también se denominó hombre bostezando porque era muy común, era mucho el interés por parte de Bruegel y de los pintores flamencos en general, los temas costumbristas, pues un hombre en una taberna, el otro bostezando, el otro estirándose, el otro atándose el cordón de la bota. Entonces, por eso se denominó así. Entonces, efectivamente, después se empezó a estudiar y se asocia a espasmos de los músculos perioculares, y toda la mitad inferior de la mandíbula y también cervical está dañada, ¿no? Este síndrome, como ha comentado antes la doctora, se describe en 1972 y luego sabemos que afecta, yo la verdad es que me sorprendió mucho, a 1 de cada 25.000 habitantes, generalmente en mujeres. Se produce también blefaroespasmo y también distonía mandibular simultánea. La mayoría de los afectados son los 2 párpados los que se cierran, a veces solo uno, y tienen también movimientos de lengua, de boca y mandíbulas, movimientos involuntarios que se interrumpen durante el sueño, menos mal, y sin embargo se agravan durante la ingesta. Entonces hay algún caso, y además yo he visto algún caso de estos hasta incluso en la calle. Distonías que son contracciones musculares involuntarias y bueno, pues es verdad que es bastante impresionante. Pues nada, lo encontramos en París, en el Museo del Louvre, y en internet también lo pueden encontrar nuestros oyentes. Muchas gracias, María. Hasta pronto. Hasta pronto.
Y acabamos con la oración de los niños que hoy nos manda Luis, que mañana, 2 de diciembre, cumple junto con su hermana melliza Marta 10 añitos. Jesús, estamos esperando tu llegada con mucha ilusión. Ayúdanos a preparar nuestro corazón con bondad y alegría. Enséñanos a tener paciencia, a hacer cosas buenas cada día y a compartir tu amor con quienes nos rodean. Acompáñanos en este tiempo de Adviento y haz que nuestra espera sea feliz y llena de esperanza. Amén. Amén. Pues queridos oyentes, les hemos ofrecido en Radio María el programa Para que tengan vida. Hoy hemos hablado de la fibromialgia. Para ello hemos contado con la colaboración de Eulogio Benito Martín, traumatólogo. Muchas gracias, Eulogio. Y con Teresa y María José, gracias por vuestro testimonio, por vuestra entrega también en favor de los más necesitados y en vuestro voluntariado en la Asociación Fibro Alcalá. Hasta pronto y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias y por darnos voz para que apoyar a sepan. todos nuestros enfermos. Eso es. Desde luego saludamos especialmente a los enfermos de fibromialgia y también pues a María Alonso por contarnos en Medicina y Cultura este síndrome de Bregel que desde este cuadro pues también nos ilustra en cosas médicas. Como siempre, gracias también a todo el equipo de Radio María, a José Luis Lois en el control de sonido y a todos los oyentes sin los cuales no sería posible el programa. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 4 semanas, ya que en 2 habrá una campaña especial de Navidad. Nos volvemos a encontrar, como digo, en 4 semanas, el lunes de 12:30, 11:30 en Canarias. Les deseamos un feliz Adviento, les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.